En Colombia, según el Registro Único de Víctimas, actualmente 22.574 víctimas del conflicto armado viven en el exterior, en países como España, Ecuador, Estados Unidos, Holanda, Chile, entre otros. El desplazamiento forzado, amenazas y homicidios fueron algunos de los hechos por los que las víctimas se vieron forzadas a emigrar a otro país, obligándose a dejar sus familias y poner en pausa sus proyectos de vida. Todas aseguran que Colombia es un país lleno de cosas bellas. Allá tal vez no tenemos las cosas que dicen del primer mundo, pero la verdad Colombia es un país muy rico. Estar uno por acá y ver países que de pronto no tienen ni montañas. Nosotros tenemos una variedad de flora, de pisos térmicos, de agricultura. Son tantas cosas que nosotros tenemos en el país y es triste ver la situación porque nuestro país debería ser potencia. Con todo lo que nosotros tenemos, uno dice, Dios mío, nosotros vamos para estar en el top de todo. Y no, yo extraño la alegría de la gente. Uno sale y uno en la esquina pasa uno 3 veces y ya se va haciendo un amigo del señor de la esquina, el señor de los buses. Aquí todo es más, sí, es diferente. No, yo extraño mucho mi país, todo, todo, todo. Voces que transforman. Bienvenidos y bienvenidas al quinto episodio de Voces que Transforman, un espacio que propiciamos desde la Unidad para las Víctimas para escuchar las voces de quienes han sido afectadas por el conflicto armado y que desde su condición de víctimas son sinónimo de transformación, reconciliación y resistencia. Soy Tatiana Salamanca y hoy en Voces que Transforman escucharemos la historia de Alexandra, una colombiana enamorada de su tierra y de lo que hace. Es líder social en el exterior y tiene como lema de vida: quien no vive para servir, no sirve para vivir. Ese es su poder, transformar la vida de quienes la rodean. Muy buen día, mi nombre es Alexandra Montaño, soy líder social y decidí salir del país por la situación de violencia que se presentaba con los líderes sociales en nuestro país. Alexandra no nació siendo líder, pues ella asegura que después de todos los procesos por los que ha tenido que pasar, empezó a ver la vida de una manera distinta. Claro, empieza el proceso porque empieza uno a ser empático con las condiciones de otro. Lo que yo te decía ahora, no es que uno nazca líder, o en mi caso, yo conozco gente que desde pequeños decían, no, es que yo desde que nací, yo organizaba, yo hacía, yo era líder y me llamaba la atención. En mi caso no, yo fui más bien tímida, pero cuando esto sucede y ya luego cuando me llaman a trabajar en esta fundación, y empezamos a ver todos estos casos de desplazamiento forzado. Tenía alumnas donde recientemente les había tocado salir de la finca, su esposo lo habían matado. Entonces empieza uno a ver que no es solamente el caso de uno, sino que hay unas situaciones muy complejas y lastimosamente en su momento, cuando recién todos estos hechos, que no estaba la ley, que no estaban estos acompañamientos psicológicos y que aún todavía cuestan, era detectar que definitivamente no podíamos estar esperando al gobierno. Ya nos tocaba a nosotros como, como humanos saber que nosotros también podíamos poner un granito de arena. Ella era joven, casada y con 2 pequeños hijos, que nunca pensó que el conflicto armado tocaría su puerta, hasta que un día su esposo desapareció. Tiempo después le llega la noticia de que él había sido asesinado a manos de los paramilitares. Yo me casé muy joven, a los 16 lo conocí, a los 17 nos casamos y a los 18 tuve mi primer hijo. A los 6 años después tuve a mi hija menor y estando ella de 19 meses, esposo desapareció. Él tenía planes de venirse para Europa, que él más bien iba a buscar oportunidad en España y él organizó pues viaje y resulta que pues como le pasa a muchos colombianos, se endeudan todo. Él llegó a España y no lo aceptaron, lo devolvieron. Él volvió desesperado porque pues había perdido tiquetes, dinero, todo su sueño, pues todo el proyecto. Y él empezó pues como a ver qué se ponía a hacer. Y en esos ires y venires, no sé, no volvió a la casa una vez. Y ya pues empezamos con la familia a ir a buscarlo. Y como a los 12 días, 10 12 días,
Nos avisaron que tenían el reporte de un cuerpo con las características de él, pero que estaba como NN. El cuerpo lo encontraron en una finca que en su momento pertenecía o lo tenía en posesión los paramilitares, que era la Ruiza. A mediados del año 2002 tuvo miedo de denunciar este hecho. Aseguraba que no podía confiar en nadie y que el temor cada vez aumentaba. La posibilidad de que algo le pudiera pasar a ella y a sus hijos la aterraba. La verdad, yo estuve muy temerosa hasta de acercarme a esas entidades porque sabemos, lastimosamente, nosotros llevamos en nuestra cabeza la corrupción del país. Entonces teme uno por la seguridad, pero pues ya me dijeron que no, que habían dos vías, que la administrativa, la parte de fiscalía. Entonces yo dije, no, que yo no quería como problemas, yo no quería, pero sí me dijeron que era muy bueno reportarlo, pues porque eran muchas situaciones que se estaban presentando y que era también bueno identificarlas. Con el surgimiento de la ley de víctimas, personas cercanas le dijeron que era importante que declarara. Sin embargo, no lo hizo por vía judicial. No, yo tomé la decisión de hacer la declaración, pero administrativa, no por fiscalía. Lo hice porque hablando una vez con unas personas, me concientizaron de que el caso se tenía que exponer, de que la historia debíamos darla a conocer y era como lo más seguro, ¿no? O sea, la parte administrativa, lo que es la unidad de víctimas, en principio es más segura para uno, o lo pienso yo, para la fiscalía. Por ejemplo, aquí yo tengo gente que está pidiendo asilo, se considera víctimas y temen ir al consulado a presentar la declaración porque no confían en el Estado. Alexandra asegura que hubo un antes y un después en el que su vida se transformó. Ese día fue cuando ella empezó a enseñar sobre estética integral y cosmética, en una fundación donde también se encontró con víctimas del conflicto armado. Y en el 2010 me llaman a trabajar con mujeres cabeza de hogar y víctimas del conflicto armado en una fundación para dar clases de estética. Y ahí pues empezamos a evidenciar una cantidad de situaciones y se logró que pues por medio de estas capacitaciones no solamente era el hecho de que adquirieran unas competencias laborales, sino que también había un acompañamiento, era como una terapia. Y bueno, ya seguimos por esa línea. Yo llegué porque en ese momento también necesitaba lo que me iban a pagar por esas clases, pero ya se volvió como un reto. Cuando yo ya veo lo que te decía, por ejemplo, de la señora que estaba recién viuda, ella llegaba a la clase y se ponía a llorar, y entonces las otras sí que hacíamos compartir. Entonces ya no era solo una clase, estaba tocando más fondo a las personas. Y cuando llegamos después de lo que pasó de manera política y no había lugar, yo decía, Dios mío, ¿cómo las voy a dejar en el aire? Y ellas, pero ¿y qué vamos a hacer ahora? ¿Cómo vamos a perder el impulso? Y yo les decía, pues muchachas, no sé, pero pues vámonos así sea para mi casa y yo les prometo que vamos a tocar puertas si ustedes quieren. Entonces hubo algo de doble sentido, ¿no? Yo puse un grano de arena, pero ellas también me fortalecieron en el proceso. Las historias de vida que empezó a conocer la impulsaron a apoyar desde su conocimiento y oficio a otras mujeres que también fueron afectadas por el conflicto armado. El mero hecho del acompañamiento, el mero hecho de llegar a un sitio y poderte desahogar, de encontrar otras personas que también viven situaciones que son duras, pero que han logrado salir adelante. Entonces, como esa solidaridad que empiezan a hacer entre las víctimas del conflicto armado, porque nos reconocemos, pero es reconocer también lo que somos nosotros como colombianos, ¿no? Ese sentido de supervivencia, de querer salir adelante, de querer cambiar las circunstancias. Entonces, por lo menos yo tengo el caso de una muchacha casi sin recursos, iba a las clases y ella hoy tiene su cuartico de estética en la casa. Nunca desamparó a sus hijos y es una persona que hoy lleva un sustento a su familia. Yo tengo alumnas en España, Estados Unidos, en Italia, en Chile. Ella se sumergió en el mundo social, sin embargo, personas cercanas a Alexandra empezaron a ser amenazadas y asesinadas. Esta situación la hizo tomar una decisión, emigrar de Colombia. Ya estuve trabajando en todo ese tema hasta el 2017, 2018, que ya pues se presentó la posibilidad de venir.
¿Qué pasó en ese tiempo? Pues empezaron las historias de los líderes sociales que empezaron a amenazar. Estamos vinculados a una fundación y una de las personas que lideraban a su sobrino lo desapareció, a los 4 meses apareció cuerpo, conocidos pues que les tocó salir, entonces empiezan a presentarse ciertas situaciones en las que uno dice, bueno, ¿y qué más bien? Pues yo nunca he pensado salir de mi país, esa es la verdad. Pero cuando empieza uno a vivir esas historias tan de cerca, uno empieza a tener temor. Y lo que te digo, por ejemplo, yo siendo cabeza de hogar, entonces yo decía, bueno, ¿y si a mí me pasa algo, mis hijos? Y cuando nos toca este caso tan cerca, pues Alexandra está en otro país, sin embargo sigue reconociendo sus raíces. Ella creó la Fundación Red de Víctimas Inmigrantes por la Paz, donde sigue ayudando a las personas desde diferentes campos. Alexandra es de esas personas que no se doblegan ante las adversidades y siempre está dispuesta a dar una mano amiga. acá también empecé a hacer un trabajo social, creé una fundación que se llama Red de Víctimas Inmigrantes por la Paz, Revive Mi Paz, y hemos hecho un acompañamiento psicológico con víctimas del conflicto armado que se encuentran en el exterior. También hago parte del Foro Internacional de Víctimas. Nos ha tocado muy de cerca la situación de solicitantes de asilo y refugiados. Alexandra actualmente apoya a víctimas en el exterior desde el ámbito psicosocial. Además, desde la asociación, trabaja de la mano con el consulado colombiano para que las víctimas del conflicto armado que residen en el exterior conozcan sus derechos. Bueno, ya no estoy enseñando acá, estoy es con la parte del apoyo psicológico, psicosocial, con las víctimas aquí en el exterior. Procuramos ser canal, ¿no? La parte de pedagogía, enseñarles que el consulado es el lugar seguro, que es el pedacito de Colombia en el país en donde estamos. Y por algún motivo nos conectamos. Yo les digo, es lo único que ustedes pueden hacer. Y es importante reconocerse como víctima. Entonces, trabajamos con la parte pedagógica de las rutas de apoyo, empezando aún por la declaración, que si están en el exterior pueden hacer todo su proceso para su indemnización, actualizar datos, entender que no necesitan intermediarios, que no tienen que pagarle a nadie, porque hay gente que aprovecha de eso. Hacemos la parte pedagógica sin ánimo de lucro. Alexandra envió un mensaje a todos los que nos escuchan y hace la invitación para aportar nuestro granito de arena con las víctimas del conflicto armado, a ser más empáticos sobre la situación que viven las víctimas que cada día se enfrentan a reconstruir sus proyectos de vida. Que estemos siempre dispuestos a aportar un granito de arena, que no le demos cabida a la indiferencia, porque aún estando fuera, a veces siendo del mismo país, se juzga a indiferencia, o, ay, no, esa persona en ese asilo, o estos que llegan. No, las personas necesitan una mano amiga. Antes de juzgar, reconocer que las personas están tratando de salir adelante, sobreviviendo. Definitivamente los liderazgos se necesitan. Nosotros estamos surgidos de líderes. Hay muchas víctimas en el exterior, tanto inscritas como no inscritas. Personas que están viviendo situaciones muy complejas. Hay un dicho, ¿no? Que dice que el que no vive para servir, no sirve para vivir. Yo creo en eso fielmente, porque es que nosotros somos seres sociales, nosotros nos necesitamos. Y el colombiano donde llega siempre encuentra al colombiano y nos identificamos. Agradecemos a Alexandra por compartir su historia, por ser fortaleza de muchas víctimas que viven en el exterior y que encuentran en ella una amiga siempre dispuesta a dar lo mejor para los demás. Y agradecemos a quienes se conectaron y escucharon Voces que Transforman. Las y los esperamos en el próximo capítulo con más historias de víctimas que nos ayudan a transformar a Colombia en un territorio de paz. Unidad para las víctimas.